seguimos muy pendientes de la investigación sobre lo ocurrido en el centro de menores de Ateca, que recordamos deja 5 personas detenidas, investigación que sigue adelante. Todos los detenidos están acusados de delitos de lesiones, torturas y agresión sexual a menores internos en este centro. En las últimas horas hemos sabido que una de las madres de las víctimas no solo contactó con la Guardia Civil, sino también con la institución del Justicia de Aragón. El 24 de julio recibieron una queja en esta institución por email en la que se denunciaban abusos a 2 menores internos por parte de algunos de sus trabajadores. Tras hablar con la persona que trasladaba esta información, Concepción Jimeno, Justicia de Aragón, se reunió con la Fiscal Superior de Aragón para poner los hechos en su conocimiento. Y no es este el único centro en el que educadores sociales y también equipos de trabajo social tratan de orientar la vida de menores con conflictos de conducta y también familiares. Lamentablemente, eso sí, los recursos y las herramientas para este difícil escenario suelen salir a la luz cuando conocemos casos como el de Ateca. A esta hora saludamos en directo a Raúl Torres, que es vocal de comunicación del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. Señor Torres, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, y como profesionales de este sector, me gustaría saber cómo recibieron la noticia del caso del Centro de Menores de Ateca. Bueno, pues evidentemente entiendo que como el resto de la población, con consternación, con preocupación y sobre todo con el deseo y la esperanza, pues bueno, de que la autoridad judicial pues aclare qué es lo que ha ocurrido en ese centro y si hay responsabilidades, evidentemente que las depure. ¿Les preocupa que un hecho aislado como este pueda dar una imagen negativa del trabajo social que se hace normalmente desde la discreción y a diario con muchas personas, también aquí en Aragón? Pues sí, lo cierto es que nos preocupa porque el hecho de que algo así sea noticia viene evidentemente de la realidad de que no es lo habitual, de que en la mayoría de los centros el trabajo se realiza, pues como has comentado, de manera silenciosa, de manera correcta y de manera adecuada, pero en el momento en que ocurre o sale a la luz pública algo como lo que está ocurriendo estos días, pues evidentemente el riesgo de que se generalice y de que se proyecte una idea negativa sobre nuestra profesión, pues es una realidad que ya nos ha ocurrido en anteriores ocasiones. Para que entendamos la dinámica que se lleva a cabo en centros pues como este del que hablamos, ¿qué parte del engranaje ocupa, por un lado, el trabajador social y también los educadores sociales? Porque son perfiles distintos de los que estamos hablando mucho estos días. Sí, en concreto yo puedo hablar sobre nuestra participación, sobre trabajo social. Lo que nosotros hacemos es una valoración, un diagnóstico social de la situación de cada persona. Es decir, vamos a hacer una evaluación de cuál es su situación en este momento. Cuando hablamos de la situación social nos referimos pues tanto a los recursos económicos que tiene a su disposición esta persona como a los recursos familiares, ¿vale? Los apoyos, las personas que le pueden ayudar a llevar a cabo su día a día y la existencia de recursos públicos, prestaciones públicas. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es una valoración de cuál es su situación, cuáles son las fortalezas de la persona en este momento, cuáles son los puntos más débiles o aquellos en los que hay que intervenir y una vez detectados cuáles son estos puntos débiles, pues nuestra labor consiste siempre con la participación de esta propia persona de trabajar en red para buscar alternativas que permitan pues fortalecer esos puntos de apoyo que están más debilitados. Esa sería nuestra labor. En concreto, educación social, pues bueno, creo que les competiría a ellos explicarlo, pero sí que hacen un trabajo más de terreno. Ellos es más de trabajar habilidades concretas con los usuarios. Son profesiones que estamos siempre trabajando en red y mano a mano, pero nos equipamos de diferentes puntos. En definitiva, ustedes son profesionales colegiados y en este tipo de centros precisamente se requieren perfiles muy concretos, muy específicos, porque son situaciones muy difíciles. Iba a preguntarle si es posible, pero dado este caso, le voy a preguntar si es común encontrarse a personal sin formación al frente de tareas como estas. En definitiva, si hay mucho intrusismo en su sector.
No es común, o sea, repito que el hecho de que haya saltado a la luz pública es porque no es lo habitual, evidentemente, y sobre todo cuando estamos hablando del ámbito privado, la colegiación es obligatoria en trabajo social, aunque nosotros siempre hacemos hincapié en que no se limite únicamente a esta actividad privada, sino que en la administración pública también se exija la colegiación. Normalmente los profesionales en ámbito privado están colegiados. En cuanto a intrusismo propiamente dicho, es decir, encontrarnos a personas que no tengan la titulación de trabajo social y que estén elaborando informes sociales o presentándose como trabajadores sociales, no es una realidad que nos encontremos muy a menudo. Si nos encontramos, las necesidades sociales están en continua evolución, es decir, siempre parece que las necesidades sean un poco como la energía, ¿no? Que no se crean y se destruyan, sino que se van transformando. Entonces van apareciendo nuevas profesiones y muchas veces los límites entre unas profesiones y otras no están del todo claros y ahí sí que surgen conflictos, ¿no? de competencias. No sería tanto un intrusismo profesional como este conflicto en dónde acaban mis competencias y dónde comienzan las de otra profesión del ámbito social. Uh-huh. En este centro del que hablamos, el Centro de Menores de Ateca, eran 30 las plazas disponibles y 20 estaban concertadas. Para que lo entendamos bien, ¿en qué se diferencian estas plazas privadas de las concertadas y qué recursos distintos tienen unas y otras? Y sobre todo también las responsabilidades que recaen en unos y otros a la hora de controlar lo que con esas plazas suceden. Uh-huh. Cuando hablamos de plazas concertadas, lo que estamos hablando es de plazas públicas cuya gestión está externalizada. Uh-huh. Me explico. Es una plaza a la que se accede a través de un servicio público, es decir, es la administración pública la que determina que una persona precisa un centro, en este caso sería un centro de menores, y deriva al usuario, al menor en este caso, a un centro. Entonces es una plaza que gestiona una entidad privada, pero cuya responsabilidad continúa siendo pública. Es decir, en las concertaciones es muy importante tener claro eso, que lo que se externaliza es siempre la gestión, pero la responsabilidad continúa siendo pública a todos los efectos. Sería exactamente igual estar en una plaza concertada que en una plaza totalmente pública en un centro público. Sería exactamente lo mismo a efectos de derechos del usuario y de responsabilidades de la administración pública. Uh-huh. Claro, ante casos como este y más allá de la vía legal o judicial, también pensando uh-huh. en esas responsabilidades, no sé si hay mecanismos que impidan a fundaciones o grupos que incurren en irregularidades para que no vuelvan a estar al frente de instituciones como estas. No sé si las conoce o en su caso si cree que debería haber más controles en este sentido para que esto que acaba de pasar no pueda volver a pasar con estas mismas personas. Si estamos hablando de que una entidad que ha tenido alguna actuación incorrecta vuelva a presentarse, la verdad es que ahí no sé decirle en este momento qué mecanismos hay para evitarlo, que yo creo que sí que debieran existir. Quiero decir, no sería lógico que si una entidad que ha gestionado un recurso público lo ha hecho de manera incorrecta, pues se le vuelva a conceder otra administración pública, o sea, otra gestión pública, perdón. Lo que sí que hay y es importante el manifestar y sobre todo como ciudadanía, ¿no? Lo que sí que podemos exigir a la administración pública es que los mecanismos de control cuando se externaliza la gestión, repito, de un recurso público, pues que funcionen. Sí que hay mecanismos. Serían básicamente 4 y dicho de una manera como muy sencilla, ¿vale? Uh-huh. Pero el primero sería el propio pliego, cuando la administración lo que hace es externalizar la gestión de un servicio público, establece un pliego de condiciones, de obligaciones que la empresa que quiera gestionar ese recurso debe cumplir. Entonces, la empresa de manera previa, es decir, la empresa se presenta a este concurso, tiene que justificar que cumple todos estos requisitos. Este es un primer mecanismo de control. Una vez una empresa ha obtenido esta gestión,
existen supervisión, existen inspecciones que el Gobierno de Aragón en este caso, pero cualquier administración pública desarrolla. O sea, hay inspecciones, hay control, y estos dos herramientas sí que son las que como sociedad hemos de exigir que se cumplan siempre, porque son preventivas. Es decir, no vamos a actuar cuando haya un problema, sino vamos a tratar de que ese problema no llegue a ocurrir. Luego hay otras dos medidas que serían ya para actuar de manera precoz, que la primera es el poder poner una reclamación ante el propio IAS. Repito, si yo estoy en una plaza concertada, a todos los efectos es como si estuviera en una plaza pública, con lo cual, si considero que no estoy recibiendo el trato, la atención que merezco, o que no se están cumpliendo los pliegos que son públicos, tengo el derecho y tengo la posibilidad de interponer una reclamación ante la propia administración pública. Y el cuarto mecanismo de defensa, aunque no por ello menos importante, ¿no?, como se suele decir, es algo que has comentado antes, la colegiación. Nosotros desde el colegio profesional siempre vamos a insistir en que tiene que haber colegiación cada vez que, o sea, que todo personal que trabaje ha de estar colegiado en su respectivo colegio. En nuestro caso, evidentemente, hablamos de trabajo social, pero el resto de profesiones ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque desde los colegios no únicamente se ofrece orientación, formación, se ofrece una supervisión también a nivel ético a través de los comités deontológicos de los colegios, sino que además cualquier ciudadano que considere, en nuestro caso, repito, que un profesional de trabajo social no está cumpliendo nuestro código, no está actuando de manera correcta, puede también interponer una denuncia en el propio colegio. El colegio puede abrir un proceso de evaluación de la situación, un procedimiento sancionador si se confirma que esta actuación no ha sido correcta, e incluso puede inhabilitar a un profesional para que no pueda ejercer la profesión. Esto ya es en casos en que realmente se confirme que su actuación ha sido inadecuada. Con lo cual, volvemos al principio del círculo. Si en los pliegos se exige que haya profesionales colegiados y un profesional ha sido inhabilitado por su colegio, esa empresa no puede justificar que ese profesional esté colegiado, y sería un motivo para descartar a esa empresa a la hora de pujar por este concierto público. Entonces, de manera básica, muy sencilla, yo hablaría de esas 4 herramientas. Los pliegos, que deben ser exquisitos a la hora de exigir a las empresas, la supervisión, que debe ser continua, estas dos, repito, para evitar que se dé un problema, y luego, si se detecta un problema, para actuar de manera precoz, el poder dirigirnos a la propia administración o a los colegios profesionales. Dicho esto, y estas son las medidas que nos plantean desde el Colegio de Trabajadores Sociales, pues para prevenir situaciones como las que ya se han dado precisamente, y sobre la atención ahora a esos menores que, bueno, pues han vivido esta situación ahora como profesionales. ¿Cómo creen que va a poder abordarse el trabajo con estos chicos, con estas chicas que vienen pues sufriendo situaciones difíciles, partiendo de problemas de conducta ya existentes? No sé por dónde cree que tiene que pasar el trabajo, y si va a ser más o menos complejo. Entiendo que muy, muy difícil. Hombre, entiendo que es una situación de partida complicada. Quiero decir, es un colectivo, un grupo de personas que ya de por sí tiene una situación complicada, y que en este momento se agrava, repito, si finalmente todo lo que está denunciado se confirma como cierto, aparte de las secuelas psicológicas, que evidentemente no me compete a mí decirlas, pero sí que sobre todo se genera una desconfianza total y absoluta hacia los profesionales, no solo los trabajadores sociales, sino hacia cualquier otro tipo de profesional que quiera volver a trabajar con ellos, porque de manera, pues yo creo que lógica y evidente, pues siempre van a tener la duda de si este profesional que se acerca a ayudarme va a hacerlo de manera correcta o no, o se va a repetir, ¿no?, lo que ya ha ocurrido. Yo creo que el daño en estas situaciones es incuantificable, por eso, aparte de lo psicológico a nivel individual, por el temor o la desconfianza que puede haber hacia futuros profesionales que realmente quieran ejercer su labor de la mejor manera posible y quieran ayudar.
Pues Raúl Torres, vocal de comunicación del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos haya ayudado a poner luz sobre el trabajo de un colectivo profesional tan importante. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias a vosotras. 8:32, breve pausa y abrimos el tiempo de tertulia. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, I'll awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? 8:33 de la mañana con esta sintonía, este té para dos y para unos cuantos más. Abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Mira, ayer era con las Evas, hoy es con los Migueles. Miguel Zandunda, buenos días, ¿cómo estás? Estás encantado de saludaros y estar con vosotros. Y también Miguel Terrado. Miguel, ¿cómo estás? Un saludo, muy bien. Me gusta esto de los Migueles y para romper esta dupla, Enrique Cerveto. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, a mí muchas veces me confunden, me llaman Miguel. Sí. Servet también, claro, o sea que... Pero ¿y esto por qué? Miguel también. Bueno, por Miguel Servet, me imagino que la gente me suena y me llaman Miguel también. Bueno. El viejo truco. Bueno, por ahí van las no cosas. No lo saques del error, Enrique, envidia sana es lo que tiene del nombre. Los Migueles, podríamos poner aquí la canción de los gandules que me gusta a mí tanto, pero bueno, rompemos. Ainara, tiempo de participación para los oyentes, 608-578-412. Sí, para hablar de una expresión que va a convertirse como la crisis o el cambio climático en habitual, me temo, el estrés térmico, del que hablaremos precisamente hoy en tiempo de tertulia y con una experta. El estrés térmico que nos lleva a recordar que las olas de calor ya no son excepcionales, nos acompañan meteorológicamente hablando en nuestra vida y nos hacen cambiar de rutinas. La pregunta sencilla, o las preguntas, ¿a partir de qué temperatura empiezas a sentir que te afecta el calor? Ojo, hay gente que le afecta más el calor que el frío y al revés, hay gente que soporta mejor el calor que el frío. ¿Cómo te afecta? ¿A partir de qué temperatura? Seguro que lo notas no solo por el sudor, también por ese decaimiento, por las pocas ganas que a uno se le plantan en el cuerpo de no hacer nada, o incluso por la aparición del dolor de cabeza. ¿Eres más de frío? ¿Eres más de calor? ¿Algún truco para llevar mejor estas altas temperaturas que han llegado para quedarse con nosotros todos los veranos y para llevar mejor el estrés térmico? Te escuchamos, te oímos, 608-578-412. Ya te adelanto que tenemos varios oyentes a los que escuchar. Venga, pues luego los escuchamos y profundizamos sobre este asunto. Pero antes, y me van a permitir nuestros contertulios de hoy que sigamos pendientes de la última hora. Hoy en la planta de Utebo evoluciona de forma favorable el incendio que se producía en el día de ayer, aunque eso sí, los equipos de extinción tienen trabajo durante varias horas por delante antes de que se pueda dar por extinguido. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Clavero, que es el director general de Interior, explicando esa última hora del suceso. Se ha estado trabajando durante toda la noche en terminar de extraer todos aquellos palés con material inflamable que quedaban dentro y se ha seguido trabajando en la extinción del incendio. Toda la evolución de la emergencia es favorable, aunque quedan todavía horas de trabajo para terminar de extinguir el incendio y asegurar toda la zona. Esta madrugada, eso de la 1:20, se levantaba la orden de confinamiento para la población. Todos los habitantes estaban recluidos en sus casas y sin aire acondicionado desde las 9 de la noche aproximadamente, y así han permanecido durante más de 4 horas. El confinamiento en la zona de Utebo ha sido levantado esta madrugada. Una vez que cambió el viento ayer por la noche, ya no corre peligro la población y por tanto se ha desconfinado
a las personas y a los ciudadanos de ese municipio. Por contra, sigue cortada la autovía A68, sobre todo los accesos a la zona de la fábrica en un entorno, un perímetro de 500 metros por seguridad. Bueno, pues día intenso el de ayer para los bomberos de Zaragoza en este punto. Ojo también los equipos de extinción del Gobierno de Aragón con ese susto en Caldearenas con el incendio en un fallo en una autocaravana. Pendientes todavía de esos trabajos que continúan en ambos puntos, pero hablamos de Eutebo y precisamente a esta hora podemos saludar en directo a Miguel Calderón, que es teniente de alcalde de esta localidad. No podemos escucharle. Bueno, pues tenemos algún problema en la comunicación. Enseguida vemos si podemos retomar. Pero bueno, decía yo, trabajo intenso el de la tarde de ayer. Miguel Zandundo. Sí, pues la verdad es que ha sido un relato muy apasionante, muy cercano y yo creo que a éxito, ¿no? Se han tomado las medidas de forma preventiva, sin alarmismo. Yo creo que sí que es verdad que habrá habido incomodidades porque estar pues refugiado en casa, en algún caso con mascarillas, la gente mayor, principalmente por el tema de la respiración, sin aire acondicionado para intentar evitar la entrada de bacterias desde fuera o posibles contagios, pero se ha trabajado muy diligente. La verdad es que los equipos y los responsables de todo el servicio operaron las medidas oportunas, medidas que por otro lado ya estamos acostumbrados tristemente por la pandemia a poderlas soportar de mejor manera y no pensar que estamos ante un cataclismo, un final del mundo, sino que es que realmente tenemos que intentar cuidarnos. Yo creo que a mí la sensación que me ha dado es que estaba todo bajo control y que si el aire no cambiaba, porque ayer a mitad de las labores el aire viró y eso provocó otra vez que volviéramos un poco al punto cero y salvo que el aire hubiera hecho acto de aparición, daba la sensación de que estaba controlado. Era un volumen grande de material inflamable o tóxico, cloro en este caso, pero nunca se ha transmitido nada más allá de lo que era control. Bueno, en la conversación que ha tenido Esperanza, la directora, con el responsable de bomberos... Madre, Eduardo, la directora consorte, suplente. Bueno, en este caso, nuestra jefa. Entonces yo creo que lo ha dejado bastante claro, es bastante explícito, Eduardo, en el sentido de decir esto está controlado, se ha hecho, y sobre todo sí que hay un reforzamiento de la profesionalidad de los bomberos, tanto de los que son de Zaragoza, por decirlo de alguna manera, como los de la Diputación de Huesca, Teruel y demás. Ahí es una profesionalidad muy alta. Ahí ha habido siempre, esto es bueno reforzarlo, siempre unos responsables en los bomberos, de los sistemas de bomberos, en los servicios de bomberos de Aragón, que han sido muy eficaces, y los profesionales también. Eso ayuda a que, por ejemplo, pues ante una situación de gravedad, como pueda ser todo esto muy incontrolable, como pueda ser una nube tóxica de cloro, donde las consecuencias son muy difíciles de atajar, pues se haya controlado de una manera, yo creo que bastante eficiente. Yo creo que tenemos unos buenos servicios públicos en este sentido. Y eso se nota cuando se trabaja bien, ¿no? Claro. Enrique. Se puede extender, o sea, es una cuestión que, fíjate, porque si sumas lo de Eutebo, sumas aquí en el Pirineo, solo en un fin de semana 14 rescates de la Guardia Civil, sumas lo del incendio en Caldearenas, que bueno, pues ha conseguido controlar. Es decir, estamos en pleno mes de agosto, con muchísima gente de vacaciones, con una presión demográfica tremenda en muchos lugares por la época de vacaciones, y sin embargo las cosas importantes funcionan, ¿no? Es decir, que eso es de agradecer y de alabar. Muy bien, pues efectivamente está todo organizado y de momento aguantamos, porque es verdad que si te mueves un poco, ahora mismo el paisaje está es un polvorín, o sea que como no llueva un poco, esto hay que estar muy vigilantes, ¿no? Y me parece muy bien pues que las cosas hayan funcionado. Pues esto del cloro a mí me pasó una vez con una tontería así doméstica, pero efectivamente una pastilla de cloro, que quería hacer yo una prueba para un depósito de agua, y toca el agua y empieza a salir ahí un gas tremendo. O sea, en mi caso fue una escala minúscula, pero yo me imaginaba lo que puede ser las emisiones de una fábrica, y eso es una animalada. Sobre la última hora que nos llega precisamente ahora, nos explican desde Guardia Civil que se mantiene un perímetro de seguridad en la zona de 500 metros en torno al lugar del incendio, por lo que de momento sí que no pueden regresar a sus domicilios, ni tampoco a las empresas el personal que fue desalojado ayer. Sí se ha reabierto la estación de servicio de Las Ventas al contar con un solo empleado y estar dentro de la estación.
situación. Indican también desde Guardia Civil que no hay ninguna vía de comunicación cortada, salvo la vía de servicio de la Nacional 232, destinada a los servicios de extinción que continúan operando en el lugar del incendio. Insistimos que está controlado, pero todavía no extinguido y aún se desconoce el origen del fuego. Se mantiene el nivel de alerta del Plan de Protección Civil en Utebo. Eso sí, en cuanto a la evolución de la nube tóxica, buena situación, nos explicaban los bomberos hace unos instantes aquí. La dirección del viento va en dirección a Monzalbarba y Zaragoza. Eso nos explican desde la Guardia Civil y pendientes estaremos de este asunto. Pero si os parece, Miguel y Enrique, me apetece retomar el hilo de la conversación que teníamos hace unos minutos con responsables del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón y con respecto a la última polémica, al terrible caso que conocíamos todavía en investigación, pero que se daba en la localidad de Ateca. Ainara, vamos a repasar cuáles son las últimas novedades de este caso. Ahora sabemos que el 24 de julio, hace unos días, la Justicia de Aragón, Concepción Jimeno, ya recibía un email en el que se le informaba de esos abusos en al menos dos menores. Lo escribió ese mail la madre de uno de ellos. Jimeno lo que hizo fue informar de inmediato a la Fiscalía. Por cierto, en las últimas horas, la Justicia, Jimeno, ha mantenido una conversación telefónica con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. No ha habido declaraciones al respecto, pero sí información de que han hablado sobre la apertura de un expediente de oficio para hacer seguimiento de esta situación. En la comunidad de colegios de educadores y educadoras sociales de Aragón se estudia una acusación particular. En Madrid también Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, está haciendo seguimiento del caso. ¿Y qué sabemos de los menores y de los detenidos? Los menores, tanto los tutelados por Aragón como los tutelados por otras comunidades autónomas, están reubicados en otros recursos del Gobierno de Aragón, nos han confirmado fuentes de este departamento. Los detenidos siguen en prisión. Su defensa niega todos los hechos. El centro sigue cerrado y se sigue buscando a 9 jóvenes menores fugados del mismo centro para saber si han sido víctimas de las situaciones. Los 2 menores cuyas familias denunciaron el caso y por el que todos hemos conocido la información siguen en sus casas con sus familias. Una de las madres ha querido hablar para relatar cómo se encuentra y cómo están viviendo esta situación. Muy mal. No dormimos, tenemos pesadillas. Aparte de que presenciar que los niños se levantan a medianoche gritando, eso duele muchísimo. Y que el niño o la niña diga, no, o el niño mío, no más, gritando a medianoche, es que eso te parte el alma. Por cierto, que esta madre ha escuchado en boca de su hijo situaciones como esta. Y es impresionante. De hecho, lo que las niñas cuentan es que eran fotografías, querían comprarle contenido. Algunos educadores las grababan, también grababan cuando hacían, de hecho, a mi hijo, cuando lo estaban torturando, lo grabaron. La defensa de los acusados insiste en que no hay pruebas directas contra ellos. Juan Manuel Martín Calvente es uno de los abogados de esta defensa. Ahora toca un poco el turno nuestro, el turno de las defensas. Hasta ahora pues solo hemos tenido declaraciones, no hay ninguna prueba directa, entonces nosotros intentaremos presentar pruebas de descargo sobre lo que han manifestado los menores, en concreto las 2 personas que en principio han presentado denuncia y nada más, y presentar el recurso de reforma contra el auto de prisión. Estas son las novedades o por lo menos el trabajo de esta semana. Por lo demás, estamos pendientes también de que la defensa de esos trabajadores del Centro de Menores de Ateca detenidos presenten un recurso para su salida de prisión. Después de repasar las últimas informaciones y después de escuchar también a los trabajadores sociales, a responsables de ese colegio sobre el trabajo que se hace normalmente de forma callada, los mecanismos, los recursos que hay para que esto no suceda o para que se alerte de ello, no sé cuál es vuestra lectura del escenario que queda sobre la mesa y con la información que poco a poco vamos conociendo al respecto. Miguel Terrado. Sí, no vamos a repetir lo que ha dicho Ainara y habéis comentado, pero sí que me quedaré con cuatro cositas que ha dicho, cositas en el sentido positivo, de un tema tan complejo que ha dicho el responsable de trabajadores sociales, ¿no? Esos mecanismos de control que deben existir por parte de la administración, porque el hecho ya se ha producido, es un hecho grave y si se concreta es muy, muy, muy grave. Tienen que existir esas supervisiones
tienen que existir esos como elementos que él ha definido muy bien y tomó sus palabras como elementos preventivos, ¿no? Después ya, una vez que se ha generado este problema, él ha comentado también 2 detalles que se pueden hacer, que son la reclamación ante el IAS, porque en el fondo esto es un recurso público que gestiona una empresa privada, por decirlo de alguna manera, pero responsabilidad, él lo ha dejado también muy claro, los trabajadores sociales son un colectivo muy, muy interesante para analizar, ¿no? Y entonces, la responsabilidad es del IAS, de la administración pública, ¿no? Entonces, esa reclamación que se puede hacer de cara a las consecuencias que pueda tener todo este problema, y después también la necesidad, y ahí sí que reforzaría yo quizá mi comentario, de contar con profesionales. Yo tengo la oportunidad de tener familiarmente y de amigos varios trabajadores sociales, y es fundamental la labor que hace un buen profesional. Y lo ha dejado también muy claro la pregunta que le has hecho, Esperanza, de qué consecuencias puede tener para los trabajadores, ¿no? Yo creo que él lo ha reforzado muy claramente, colegiados y profesionales. Con estos 4 elementos se podrían ayudar a un tema, insisto, muy complejo, por no extenderme más. Enrique. No, es súper complejo, ¿no? A mí todo esto me lleva a pensar que hay algo que no se está haciendo bien, en muchos sentidos, o sea, por supuesto de lo que se denuncia, ¿no? O sea, los maltratos y las vejaciones a las que se acusa de haber sometido a estos niños, eso a mí me parece completamente aberrante, o sea, no se me ocurre otra palabra. Pero claro, por otro lado, de repente escucho tranquilamente a las madres de esos niños, digo, a ver, entonces, o sea, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el camino? Es decir, ¿qué tipo de niños están ahí? ¿Por qué están ahí? Yo creo que es este tipo de ¿cómo se llamaría? La tutela de los menores, sí. La tutela pública por parte de los menores. Si lo extiendes más, llegas al tema de los menores no acompañados, de los famosos MENAs, es decir, que yo creo que ahí está la clave de muchas de las inquietudes que presenta la sociedad. Es decir, los centros de tutela de menores, me da a mí la impresión de que el poder público ha dicho, muy bien, pues ahora los tutelo yo, pero los subcontrato no sé dónde, o los dejo en un organismo con poco control, y obviamente pues de ahí no sale nada bueno. No puede salir nada bueno para los niños y después tampoco para la sociedad. O sea, eso yo creo que hay que darle, como se dice ahora, hay que darle una vuelta, hay que mirar bien esto, porque es que yo entiendo... quiero decir, miro la situación con perplejidad por el hecho de que haya gente que pueda cometer semejantes barbaridades con niños y bueno, y también perplejidad pensando, dice, bueno, ¿y qué hacen niños en esta situación tan peligrosa teniendo a su madre y a su padre? No sé si a su padre, pero a su madre al menos sí, pues no lo sé, quiero decir, hablo desde la ignorancia completa, pero que creo que esto hay que revisarlo bien. A ver, yo no voy a entrar en lo que han insistido mis 2 compañeros de tertulia, que son 2 frentes diferentes, uno el de las garantías y otro el constatar lo que Enrique transmite a primer plano. Yo lo que me quiero quedar es con el relato del horror, con un relato del horror en primera persona, que por mucho que Martín Calvente como letrado quiera o no quiera ver algo que es un evidente, porque hay fotos, hay imágenes y hay testigos en primera persona y declaraciones en carne propia, por así decir, y fotos que se han visto, o sea que las cosas se han producido en mayor o menor medida, se han producido. Parece una banda organizada porque todos, director y los profesionales a los que yo me resisto a llamar como tal, estaban todos compinchados para hacer el mal. ¿Vale? Carecen de titulación, pero yo diría también que carecen de moral, del primero al último, del director al último que prestaba los servicios. Son pequeños delitos lo que iban haciendo, que al final, con las penas que hay en el Código Penal ahora mismo recogidas, suman unas penas importantes. Yo espero que cuando haya una vista pública, que habrá, que irá y sea conjurado, porque este es un tema que toca mucho, que llega mucho y que es muy desagradable, ver cómo las madres tienen que mandar a estos niños de los que podríamos hablar y que han cometido algún error en su vida y que desde luego no están para ser ingresados en un centro penitenciario, ni muchísimo menos, no son delincuentes, pero a lo mejor son personas con difícil adaptación o que se han querido o intentar separarse de la sociedad y que están en ese interín, en ese paso intermedio que la administración pone. Es verdad que la administración lo pone en muy malas manos, porque yo desde luego animo a la Consejería de turno del Gobierno de Aragón a que revise muy mucho qué es el Grupo Lagunduz, a los que le entregó
entiendo que sin muchas precauciones, la gestión y la tutela de este espacio, porque si hay otro centro de estos que está tutelado por este grupo que se lleva al año 1.200.000 euros por esta lamentable gestión, habrá que denunciarlo. A uno sí lo da y a otro por no hacer el seguimiento. Quiero decir que ya hay mucho más que lo que es insisto, un relato del terror, del horror que tenemos aquí cerquita en Ateca. La gestión es pública, la responsabilidad es pública y el centro está gestionado por una empresa privada, tal como ha quedado claro, ¿no? Indudablemente es un tema muy complejo, estamos hablando de personas y eso es fundamental, no hay que olvidarlo menores. Nunca. En este caso menores, que tienen unas circunstancias muy especiales y que requieren de un tratamiento especial, complejo, difícil. De ahí que yo diría que la perfección no existe, por supuesto que no, pero sí que existen los mecanismos de control, los mecanismos en un pliego de condiciones que se adjudica una cosa y a partir de ahí tiene que haber ese control. El funcionariado tiene que trabajar en esa línea, porque es una responsabilidad pública. Después, el horror, la situación muy grave, muy compleja de ese tratamiento y más con menores, si todo se confirma, tiene que tener repercusiones y tiene que tener repercusiones en positivo. Vamos a hablar en positivo, es decir, a partir de aquí esto se ha hecho mal, vamos a lograr que por lo menos lo que haya y que hay otros centros, se consiga por lo menos avanzar en positivo y no permitir que vuelvan a ocurrir estas cosas. Es indudable que la ética y la responsabilidad a veces no van unidas y la ética y la justicia tampoco. Aquí ha habido una falta de ética por parte de esos responsables y una falta también, yo creo, de responsabilidad a la hora de contratar a gente válida. También el colegio, que explica muy bien, y lo ha explicado muy bien, tiene que tener también responsabilidad en el sentido de decir, estos centros vamos a ver si realmente están llevados con gente que merece esa profesionalidad o que tiene esa profesionalidad. O sea, que el colegio diga, bueno, que se colegien y que sean colegiados, pero que también actúe, ¿no? En definitiva, son muchas vías abiertas, pero yo creo que el tema es grave y que ojalá sirva para corregir cualquier otro detalle que se pueda generar en sentido muy negativo. Bueno, pues pendientes estaremos de las nuevas informaciones que sigan llegando con respecto a este caso, que tiene pinta que no van a ser pocas. Va a ser uno de los casos del verano, tiene la pinta, ¿no? Con las declaraciones y demás, y yo creo que la vehemencia y la virulencia con la que ha irrumpido el abogado de la defensa, que insisto, está en todo su derecho, pero juega con una cosa muy mala que es la presión social, y este horror es difícil desmontarlo y desde luego blanquearlo, ¿eh? Es muy complicado para él, aun sabiendo que tiene que hacer, porque la abogacía tiene estas partes, hay que defender a unas sabiendas de que son casi empresas perdidas, ¿no? Bueno, la mera sospecha, o sea, no sabemos cómo va a terminar desde el punto de vista jurídico, pero la mera sospecha de que este tipo de cosas se hayan podido producir en un establecimiento de titularidad pública, es decir, la responsabilidad última es pública, es del poder público, eso nos obliga forzosamente a una reflexión. En mi opinión no hay ninguna duda sobre eso, es decir, esto hay que replanteárselo y desde el punto de vista más amplio posible, como he dicho, independientemente de cómo acabe el culebrón jurídico. O sea, esto desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral es inaceptable y ahí tiene que tener una solución amplia. 8:54, vamos a cambiar radicalmente de asunto, no nos vamos de Aragón, vamos con cifras, con datos sobre vivienda. Nuestra comunidad es la tercera donde más ha caído la compra de viviendas el pasado mes de junio, lo ha hecho un 14% con respecto al año anterior. Según el INE, en total se registraron 1.225 transacciones en junio, de la que la práctica totalidad fueron sobre viviendas libres, el 85% viviendas usadas, la mayoría, solo fueron 181 las de compra de viviendas nuevas. También ha bajado la compra de viviendas en España, pero menos de la mitad que en nuestra comunidad, un 6%. Precisamente hoy, lo venimos contando en nuestros informativos, se abre el plazo para que promotores y constructores puedan tener acceso a ayudas para la construcción de vivienda pública. Fuerte apuesta la del Ejecutivo, lo venimos contando. No sé si creéis que esta es la solución, si el ritmo de construcción es suficiente, si realmente es esa la cuestión, el tener que
construir para dar solución a las respuestas de la demanda de la ciudadanía. ¿Cómo leéis vosotros estos datos sobre la vivienda? Bueno, lo dijo el presidente Jorge Azcón hace exactamente un año en su discurso de toma de posesión. Es decir, la administración, la que él es responsable, se hacía compromisaria ante todos en el Pignatelli para acercarse a los problemas reales y marcaba varias vías. Entre otras, hablaba del problema que se está suscitando con la vivienda en Aragón. Hace un año, cuando desconocíamos la avalancha de empresas de nuevas tecnologías, el hub tecnológico que se va a convertir Aragón, de esto todo lo desconocíamos. Ahora vemos la magnitud que tiene y la importancia que va a tener la vivienda, no solo hoy, sino en un futuro inmediato, cercano. Entonces, ahí se han tomado una serie de decisiones pilotadas por el consejero Octavio López, que no es sospechoso de no ser un gestor eficaz, rápido, y bueno, en sus manos está, y asistimos, yo creo que con mucha reiteración, a presentación de 400 viviendas en el Pirineo, 500 viviendas en no sé dónde, 2.000, un horizonte de 20.000, porque además lo contrapone siempre con lo poco que se hizo en la última legislatura con Javier Lambán, que se prometieron 22.000 viviendas y se hicieron 86. Entonces, claro, frente a esos datos que son demoledores, y que así fue el balance de la legislatura anterior, pues en esta no van a permitir que eso ocurra. Hay un problema latente con la vivienda que hay que solucionar de forma transversal con las administraciones, con el Gobierno de Aragón, intentando encajar esa ley de vivienda que es muy mejorable en el ámbito nacional y donde los ayuntamientos de las 3 capitales en principio, pero de todos los municipios en concreto, en particular, pueden hacer algo más, porque este problema en Huesca y en Zaragoza, en menor medida en Teruel, se está produciendo con esa vivienda por los alquileres. Estamos hablando de alquileres turísticos en el Pirineo, de alquileres vacacionales, y estamos hablando también en Zaragoza especialmente, que se ha dejado de alquilar viviendas porque no las hay para pasar a alquilar habitaciones, y eso para una familia le complica mucho. Enrique. Que como vivo entre Huesca y Bruselas, pues veo 2 mercados de inmobiliario y veo 2 situaciones y son completamente diferentes. Desde luego, los problemas que hay aquí en el Valle de Benasque son muy particulares, que es efectivamente que es que la demanda turística se come todo el parque de viviendas y no quedan viviendas para la gente que viene aquí a trabajar en temporada o incluso que quiere instalarse aquí para vivir permanentemente. En eso nos pasa igual que en Ibiza, que se habla mucho de Ibiza, pero aquí, por ejemplo, en el Valle de Benasque y en otros valles del Pirineo pasa igual. Entonces, ahí yo creo que no hay otra opción que la de la vivienda social. ¿Por qué? Pues porque es evidente que tiene una utilidad económica y dinamizadora, eso está muy bien. Ahora, en el aspecto en la vida de las ciudades, de las grandes ciudades como Zaragoza, la cuestión del alquiler tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con el concepto con las condiciones en las que se produce legalmente el alquiler en España. O sea, el tema de la ocupación, independientemente de que estadísticamente pues, sea más o menos relevante, ejerce una presión tremenda sobre los propietarios que se resisten a poner a sus bienes en alquiler porque luego tienen miedo. Es que es tan sencillo como dice, bueno, si hubiera una ley que dijera que la gente la gente vulnerable, la gente que tiene pocos recursos, que puede ir a la gasolinera y no pagar la gasolina. Pues nadie pondría una gasolinera. Pues claro, es que y pasa lo mismo con el tema de los pisos de alquiler. Yo creo que la gran parte del problema está en eso, en la reticencia de muchísimos propietarios en sacar al mercado los pisos que ya tienen o transformarlos en pisos turísticos, porque ahí desaparece esa condición de ese riesgo de que el inquilino se quede apalancado dentro de tu piso. Pues eso es lo que hace es que tira los precios hacia arriba porque retira muchísimo parque del mercado. Yo creo que eso hay que darle una vuelta. Cerramos, que tiene que cerrar Miguel. Terrado. Bueno, de una manera muy sencilla. Quiero decir, sí que coincido un poco con lo que dice Enrique de esa presión que hay por parte de no sé quién, sí que lo sabemos, para que no salgan las viviendas vacías al mercado. Eso es indudable. Ese miedo a que te ocupen cuando estadísticamente yo creo que es obvio, es mínimo el nivel de ocupación. Pero claro, Esperanza comentaba que desde hoy los promotores pueden acceder a una serie de ayudas que propone el Gobierno de Aragón. Yo no sé si desde luego no es la solución. Puede ser una pequeña solución. Esas ayudas a los promotores para que hagan vivienda de protección oficial. La harán, yo creo que va a ser muy difícil que la haga porque tienen un mercado al lado que les da más rentabilidad. Y como son las horas, dejamos que
que continuemos con la información. Ahora sí, las 9 de la mañana. Ya les he dicho ya. Y como bien dice Miguel Terrado, es tiempo de repasar las últimas novedades que nos deja esta jornada. Carmen Martínez, buenos días de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. El incendio de una fábrica de químicos ayer en Utebo y que ha obligado a confinar a la población por una nube tóxica de cloro hasta esta misma madrugada evoluciona favorablemente y podría quedar extinguido por completo este mediodía. Son las previsiones que ha dejado esta mañana aquí en Aragón Radio el jefe de bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez. Ya no hay riesgo para la población y los trabajos se centran ahora en terminar de refrescar la zona. En estos momentos la producción de nube de cloro prácticamente ha bajado a cero y nos queda por terminar determinadas labores de extinción. En estos momentos ya no sería necesario tomar ninguna medida, porque las mediciones de nube tóxica dan cero a 200, 300 metros alrededor de la fábrica, ya dan cero, con lo cual no sería necesario tomar ninguna medida. Como les decimos, esta madrugada en torno a la 1:20 se levantaba la orden de confinamiento para la población. Todos los habitantes han estado recluidos en sus casas y sin aire acondicionado desde las 9 de la noche de ayer y así han permanecido durante más de 4 horas. Miguel Ángel Clavero, director general de Interior. El confinamiento en la zona de Utebo ha sido levantado esta madrugada. Una vez que cambió el viento ayer por la noche, ya no corre peligro la población y por tanto se ha desconfinado a las personas y a los ciudadanos de ese municipio. Por contra, sigue cortada la autovía A68, sobre todo los accesos a la zona de la fábrica en un entorno, un perímetro de 500 metros por seguridad. La Guardia Civil precisa también esta mañana que se mantiene un perímetro de seguridad de 500 metros en torno al lugar del incendio, por lo que no pueden regresar a sus domicilios y a las empresas el personal que fue desalojado ayer lunes. Eso sí, se ha reabierto la estación de servicio de Las Ventas, que cuenta con un solo empleado que está dentro de la estación. Está cortada la vía de servicio de la Nacional 232 para uso exclusivo de los servicios de extinción que continúan operando en el lugar del incendio. En cuanto a la evolución de la nube tóxica, la dirección del viento la lleva ahora hacia Monzalbarba y Zaragoza. Y en Zaragoza continúa la investigación sobre las presuntas agresiones y vejaciones a los internos en el centro de menores de Ateca. Una situación que puede marcar de por vida a los jóvenes que las han sufrido. Guillermo Domingo, buenos días. Buenos días, es lo que ha señalado esta mañana aquí el vocal de comunicación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón, Raúl Torres. El colegio, recordamos, estudia personarse como acusación particular en la causa contra los 5 detenidos. Torres cree que casos así hacen un daño irreparable a su colectivo de profesionales, pero sobre todo a los niños que han sufrido los maltratos. Será difícil, lamenta, que puedan volver a confiar en sus trabajadores sociales que quieran ayudarlos. Finalmente todo lo que está denunciado se confirma como cierto. Aparte de las secuelas psicológicas, se genera una desconfianza total y absoluta hacia los profesionales, no solo los trabajadores sociales, sino hacia cualquier otro tipo de profesional. Siempre van a tener la duda de si este profesional que se acerca a ayudarme va a hacerlo de manera correcta o no. Ha lamentado también que este caso se produzca en un centro concertado, donde ha dicho la Administración tiene recursos de control para garantizar que esto no llegue a ocurrir. Y en Huesca se preparan para celebrar sus fiestas patronales en honor de San Lorenzo. Calles engalanadas en las que el blanco y verde está muy presente y se ultiman los preparativos con el montaje de escenarios en diferentes espacios de la ciudad. María Ángel Pérez, Huesca, buenos días. Hola, buenos días. Y uno de esos espacios es la carpa de Avenida Monegros, ya lista para acoger a más de 60 puestos de venta ambulante en los que ostenses y visitantes podrán adquirir todo tipo de artículos, desde bisutería, complementos, juguetes, textil o calzado, pero también productos agroalimentarios. Esta es una de las principales arterias de la ciudad y uno de los espacios festivos más concurridos estos días, muy cerca del Palacio de Congresos y de la explanada en la que se instalarán las ferias. Y nos vamos ahora hasta Teruel. La directora de Cuidados y Humanización del Gobierno de Aragón, Estíbaliz Tolosa, va a visitar el Hospital del Cañiz. Eduardo Peralta, buenos días. Así es, buenos días. Allí se va a reunir con Jesús Carlos La Iglesia, el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón, para trabajar conjuntamente la plena accesibilidad de este edificio y sus servicios para todos los usuarios, junto con representantes de diferentes asociaciones, ONCE, ASTA, COCENFE, Plena Inclusión y FAPAS. Se va a profundizar en facilitar la accesibilidad cognitiva, física y sensorial. En este caso, la reunión está prevista a partir de las 11 de la mañana. Vamos ahora a repasar el tiempo. El calor parece que no va a dar mucha tregua. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, martes variable porque del sol de esta mañana en la mayoría de comarcas pasaremos a una tarde y sobre todo una noche de algunas tormentas. Esta mañana solamente con algunas nubes en la provincia de Teruel, básicamente, que se van a ir disipando, y ya a partir de mediodía, primeras horas de la tarde, primeras tormentas del río Alfambra y el río Turia, también del Jiloca hacia el este, en el caso de Teruel, así como entre el Sobrarbe y la Ribagorza, tormentas de momento localizadas. Ya cuando vaya haciéndose de noche, en gran parte de Zaragoza y de Huesca, incluso hasta los Llanos, tendremos algunas tormentas que vendrán acompañadas, algunas de granizo y sobre todo de viento, un viento racheado y muy calentorro, porque el ambiente va a ser caluroso. Hoy llegaremos otra vez hasta los 37-38 grados de máxima en la ribera del Ebro. Mañana menos chubascos y con una temperatura que baja mínimamente, calor pero no demasiado desorbitado. Muchas gracias, Luismi Pérez. Y vamos ahora a vueltas con el tráfico. Enrique Marchante, Dirección General de Tráfico. Buenos días. Buenos días. En este momento seguimos pendientes de un accidente en Zaragoza, en la A2, a la altura de Morata de Jalón, en dirección a Madrid, que por suerte no genera retenciones, pero sí puede dificultar la circulación en esa zona. En el resto de carreteras aragonesas, por suerte, situación tranquila con tráfico fluido y cómodo. Muchas gracias. Vamos ya con el deporte. Nos vamos hasta la Ciudad Deportiva, porque allí se entrena hasta ahora el Real Zaragoza. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días, y lo hace con dos novedades. La del portero Cristian Álvarez, que se ejercita junto al resto de sus compañeros por primera vez en esta pretemporada. También se ha unido al grupo Quentin Lequés en una sesión previa al amistoso de mañana contra el Nàstic en el Nou Estadi de Tarragona a las 8:30 de la tarde, y que se podrá escuchar aquí en Aragón Radio y ver en Aragón TV. Además, la dirección deportiva intenta cerrar las salidas de jugadores como Jair Bakis o Sabin Merino antes de que arranque la Liga dentro de 10 días. Muchas gracias, Guillermo Coscolla. Terminamos aquí y volvemos con nuestra tertulia. Esperanza. Gracias, Carmen. 9:07 de la mañana. Seguimos efectivamente en tiempo de tertulia en este Buenos Días Aragón de martes 6 de agosto. Buenos días, Aragón. Y continuamos ahora hablando de calor, con atención hasta 11 denuncias impuestas por el sindicato Comisiones Obreras en la provincia de Zaragoza a empresas del sector del metal por incumplir precisamente la normativa del calor. El sindicato pide a las empresas medidas para regular la situación de estrés térmico que sufren sus trabajadores en los almacenes. Lucía Carbonell, buenos días de nuevo. Buenos días. Denuncian que estos entornos rebasan en más de 10 grados la normativa vigente, obligando a sus plantillas a realizar esfuerzos físicos en condiciones de temperaturas extremas. Además, el sindicato ha detectado que esta situación provoca más accidentes, desfallecimientos, heridos y bajas laborales. Marta La Iglesia, secretaria general de Comisiones Obreras Servicios Aragón, lo ejemplificaba con las temperaturas en las que trabajan dos empresas de los polígonos de Plaza y Zuera. En el almacén de una empresa del comercio del metal ubicado en Plaza, se ha llegado a alcanzar una temperatura de 42,8 grados en la zona del muelle Beca y una máxima de 34,5 en el interior del almacén. El otro caso es una empresa del comercio metal ubicada en Zuera, en la que se ha llegado a alcanzar una temperatura máxima de 44 grados, trabajando 8 horas a 44 grados. Es por ello que reclaman una serie de medidas que protejan a sus trabajadores. Las explicaba Nacho Lastuey, delegado de Revención de la entidad. Estamos pidiendo refugios climáticos donde puedan descansar los trabajadores, pausas cada X horas establecidas, que se controlen la temperatura dentro de los almacenes, con horarios flexibles reales, donde se mire por la flexibilidad del trabajador y no por la flexibilidad de la productividad. Que se haga una formación y una información de los peligros reales que esto tiene para la gente, porque tenemos la percepción de que trabajar a altas temperaturas es simplemente que nos dé un golpe de calor o un síncope, pero va mucho más allá de ello. Bueno, pues estas son las reivindicaciones que llegaban ayer por parte del sindicato Comisiones Obreras, y mirando especialmente a las empresas del metal, pero otro sector que no se escapa del calor y sobre todo del estrés térmico es el campo, el trabajo en el sector primario. Precisamente hemos conocido que la Universidad de Lérida está haciendo un trabajo de investigación para prevenir la deshidratación de los temporeros durante su trabajo en el campo, en el exterior y con temperaturas muy altas. La investigadora Judith Roca ha monitorizado a hombres y mujeres del campo para medir en tiempo real el estrés térmico en su cuerpo. El proyecto se llama Hidroponent. Judith Roca, investigadora de este proyecto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por contactar con nosotros. ¿Cuáles son los titulares que les deja esa investigación de la que dábamos esos titulares?
Pues estamos en una fase previa porque este año lo que hacemos es recoger datos basales y modificar las variables, y lo que estamos es monitorizando diferentes parámetros como es el peso corporal, a través de un sensor monitorizar la sudor, y por lo tanto estamos viendo las pérdidas que hay en los temporeros en condiciones extremas de trabajo a nivel ambiental, y son pérdidas de sudor, como decía, de líquidos y electrolitos. Por lo tanto, no tenemos conclusiones aún porque las conclusiones serán a posteriori, pero sí que es verdad que es importante monitorizar esta hidratación o este riesgo de hidratación para hacer unas buenas pautas. ¿Cuál es el objetivo que se marcan a través de este estudio? ¿Qué es lo que pretenden conseguir? Evidentemente, el trabajo en el campo con altas temperaturas es muy, muy difícil de combatir porque, en fin, hay que realizarlo precisamente en ese entorno. Correcto, hay que realizarlo, pero es verdad que hay que realizarlo en condiciones óptimas, y por lo tanto nuestra investigación lo que pretende es valorar la hidratación para evitar la deshidratación de estas personas que trabajan, como digo, en temperaturas pues altas, y como bien dices, ¿no?, se tienen que realizar, y por lo tanto se tienen que realizar en las mejores condiciones. Este es un trabajo de 3 fases. Estamos actualmente en la primera. Durante este año vamos a trabajar lo que es la intervención con los datos que hemos recogido en el campo, y el año que viene vamos a probar esta intervención y esperamos que después pueda servir para los temporeros o para cualquier persona que trabaje en condiciones similares. Por concretar, ¿en dónde, en qué puntos están realizando esos estudios y con cuántas personas? Estamos realizando este estudio en Térmens, en una finca agrícola donde se recoge la pera, y lo estamos realizando con temporeros, hombres subsaharianos que provienen del Senegal y de Gambia. Trabajo por delante, nos decía. ¿Qué plazos se marcan para concluir esa investigación? Pues tenemos 18 meses. Hemos empezado este verano, solamente recogemos los datos. Lo que sería otoño e invierno vamos a realizar lo que sería la intervención con estas pautas adaptadas, y el año que viene, en julio, vamos a probar esta intervención a ver qué impacto tiene sobre la hidratación de estas personas, y después, claro, nuestra idea es que se pueda transferir, como digo, a cualquier persona que realice un trabajo similar en condiciones similares. Pues profesora Judith Roca, muchísimas gracias por habernos atendido en estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues así vienen las olas de calor, han venido para quedarse y hay que adaptar los puestos de trabajo, algunos más fáciles que otros. El del campo, por ejemplo, Miguel, empiezo contigo, Terrado, difícil. Sí, pero me ha gustado este proyecto, es muy interesante, ¿eh? A veces estas pequeñas cosas que se nos escapan son muy, muy, muy importantes, ¿no?, en el sector. El empresario agrícola sabe que tiene que hidratar a su gente, lo tiene que cuidar y tal, pero que haya unos estudios que te ayuden, yo creo que puede ser muy importante. Esos estudios después, yo creo que en este caso se hará, que se aplique después, que tenga esa investigación, que tenga aplicación, que muchas veces hacemos investigación y no tiene después aplicación directa. Pero es cierto que me ha parecido muy, muy interesante, aunque pueda parecer poco importante para algunos, no lo sé, pero estos estudios son muy importantes. En el campo hay que trabajar, sin duda alguna. Y después el estrés, nos vamos a quedar con esto del estrés térmico, ¿no? Pero una pequeña frivolidad, si me permites, Esperanza. He oído una palabra, dos palabras que yo creo que van a ser claves, lo de refugios climáticos, que ha dicho un responsable, ¿no? Antes teníamos el office, el café en nuestras relaciones, ¿no?, de que vamos allí a conspirar y a hacer esas cosas. Pues ahora el refugio climático. Al margen de bromas, creo que es importante, ¿no?, esas diferencias térmicas. No me quiero extender más, simplemente decir, es muy, muy importante que haya medidas para superar esos estrés térmicos. Los cambios climáticos existen y hay que tomar medidas antes de. Pues hagámoslo. Este estudio de Judith puede servir y puede haber muchos más. Yo retomo por donde apunta Miguel, por el final, ¿no? Yo no solo lo metería en las empresas del metal que desencadenan un poco todo este estudio, la evaluación, estos 2 días que estamos hablando de este tema, que siempre serán pocos porque yo creo que es un problema latente. El campo se introduce esa variable y la hostelería también hay que meterlo allí porque los hosteleros en las barras de los bares están sujetos a un calor brutal con la maquinaria y yo no me los querría dejar. Pero en fin, yo pondría
antes que todo esto, las empresas están luchando por poner una figura en todas que es el evaluador de los riesgos laborales. Yo a esas personas en concreto les animaría a que el trabajo fuera muy certero, es decir, que consiguieran hacer una evaluación real de los riesgos laborales que existen, porque eso llevaría dos contraprestaciones. Una, que el trabajador podría exigir, con arreglo a esas valoraciones que se han hecho del puesto de los riesgos del puesto de trabajo, y dos, que el empresario dote de medios oportunos y suficientes como para que la realización de esos trabajos se den unas condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque si no, lo estamos fiando mucho a la tolerancia del cuerpo del trabajador. Y yo creo que ahí es donde nos equivocamos. Como el cuerpo lo aguanta todo o casi todo, hasta que no, hasta que peta, y perdón por la expresión, hasta que alguien estalla y bueno, tiene que cogerse una baja, los empresarios no quieren esto. Es decir, los empresarios quieren que sus trabajadores trabajen bien, porque en ese beneficio va algo que nos ha introducido y que no lo oigo hablar cuando hablamos del estrés térmico, que es la productividad. Unas malas condiciones laborales genera y condiciona una productividad generalmente a la baja. Y entonces las condiciones laborales óptimas son las que pueden mejorar esa productividad, que es lo que el empresario quiere, y por otro lado lo que el trabajador persigue también, trabajar cómodamente, hacer bien su trabajo, ¿no? Cierro con Enrique. Es curioso porque seguramente muchos de estos trabajadores que vienen de África y de sitios que son mucho más cálidos que aquí todavía, también podrían enseñarnos muchas cosas sobre adaptación, porque yo creo que se trata de eso de que ahora se reviste todo con eso que decíais de los refugios climáticos. Toda la vida ha habido casetas en el huerto por si te cae una lluvia. Eso es un refugio climático también. Es decir, que no es una cosa que estemos descubriendo ahora. Pero sí, es evidente que el hecho de la subida de temperaturas es evidente. Aquí, desde el Valle Benasque, pues Foto allí fenomenal, Enrique. Bueno, hombre, sí, pero fíjate, te voy a confesar una cosa. Me he decidido por la calefacción esta de aerotermia, porque tiene un componente de eficiencia energética muy importante a la hora de producir calor con electricidad, pero también sirve como aire acondicionado. Entonces, a la hora pues un poco más caro, dije, bueno, quién sabe, si acaban subiendo las temperaturas, igual resulta que hasta aquí arriba nos hace falta aire acondicionado. No lo excluyo, vete a saber. Pero porque es verdad que desde aquí ves en las cumbres, y toda la vida se ha visto manchas de neveros en verano, pues porque es así en las montañas. Aquí hay montañas muy altas y siempre tiene que quedar. Además que eso es la despensa, ¿sabes? Es la garantía son como pequeños pantanos que están ahí acumulando el agua. Y el año pasado, desde luego, fue pavoroso. Este año aún se ve algún nevero, pero vamos, el camino que llevamos es muy evidente y es necesario adaptarse. Y claro, si quieres melocotones, pues habrá que adaptarse, como también se adaptan los propios árboles, que los vegetales se adaptan, y estudiarlo, es decir, saber cómo se producen estos fenómenos y qué efectos tienen. Yo creo que no se puede más que alabar, porque es necesario. Eso es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Las medidas pasan por el sentido común en parte, pero también por las medidas que se tienen que implementar y por la investigación, ya lo hemos visto. 9:18, vamos a ir terminando ya, pero es que no quiero dejar de preguntaros, en poco más de 10 minutos, miramos a la comunidad vecina, miramos a Cataluña, porque allí arranca la ronda de consultas con el presidente del Parlamento, arranca ya con el sí definitivo, un sí crítico, han dicho desde la división juvenil de Esquerra Republicana, a la investidura de Salvador Illa, que podría ser el jueves. Ojo, y veremos a ver si con la presencia de Carles Puigdemont para participar en esa sesión, y a pesar del riesgo a ser detenido, y así lo indican o lo señalan especialmente desde Junts per Catalunya. No sé qué esperáis de los próximos días. Si investidura, parece que ya sí. Miguel Zandundo, voy contigo ahora, y a partir de ahí no sé qué esperáis. Espero investidura. Me tendré que tragar las palabras que yo dije en estos mismos micrófonos hace un par de semanas, que no pensaba que Sánchez e Illa fueran a ser presidentes a la vez. Me lo voy a tener que tragar. Sí que añado una coletilla porque me resisto a quedar mal, y es que no sé durante cuánto tiempo, ¿no? Porque yo creo que Junts le va a hacer sudar tinta china a Sánchez en Madrid a partir de ahora. Eso por un lado. Por otro, yo creo que Puigdemont solo le queda la baza de venir. Por supuesto, yo no me creo que se fuera en un maletero, por supuesto que no, ni creo que vaya a venir en un maletero. Me imagino que se plantearán desde el Departamento de Interior en la Generalitat la forma de llegada, y que va a tener que venir, y no está en tela de juicio si es detenible o no. Es detenible,
muy detenible, porque es un fugitivo y la ley dice que ese fugitivo en concreto, cuando pise suelo español, tiene que ser detenido. Hay la pericia de la policía para intentar evitar un circo, que es el que busca Puigdemont, que sea detenido en el entorno del palacio donde se va a investir a ella como presidente. Pero que tiene que ser detenido, eso es un hecho, porque la justicia entendemos que es igual para todos y para él también. Con lo cual, yo creo que nos apresuramos a vivir una semana un tanto convulsa, no descrita y con el factor sorpresa que Puigdemont siempre lleva, ¿no? Eso lo carga él. Vamos a ver qué hace al día siguiente de todo esto Junts, porque al día siguiente de la investidura, que yo creo que ya no hay ninguna duda, con ese sí crítico, que es muy discutible. Bueno, los catalanes tienen mucha imaginación para calificar las cosas como parece que sea una cosa como menos y tal, pero al final es muy molesto casi todo lo que hacen, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta semana y Puigdemont cómo queda en la foto, porque son los últimos cartuchos que le quedan. En décadas, después de la última de Pascal Maragall, va a haber un presidente que no es independentista en Cataluña. Ese es el primer detalle, ¿no? Las cuentas son 68, son la mayoría absoluta, 42 tiene el PSC, 20 tiene Esquerra, con ese apoyo de los jóvenes, y 6 los comunes, para entendernos, salen 68. En definitiva, clavaos. Si fallase uno, bueno, a partir de ahí. No me voy a repetir lo que todo el mundo sabe. Presidente que no es independentista, y después la figura de Puigdemont. Puigdemont puede ser ese personaje que extrapola todo lo que yo considero que ha sido negativo para Cataluña, después incluso de la caída de Pujol por sus propias corrupciones, pero Puigdemont ha sido un personaje que ha perjudicado notablemente a Cataluña. La figura, y él se cree todavía que tiene poder. Yo creo que su presencia, si viene, puede ser detenido o debe ser detenido, yo creo que se va a diluir de tal manera, en mi opinión, que dejará de tener ese protagonismo que él cree que tiene. Es un personaje que yo creo que está amortizado ya y que los catalanes deberán amortizarlo. Ellos son los que deben que hacerlo. A partir de ahí veremos. Pero en principio, 2 detalles. Primer presidente que no es autonómico y después un personaje que yo creo que tiene que ir en caída ya, en picado, como es Puigdemont. Enrique. Es que yo aquí creo que el único que está jugando con las cartas marcadas es el PSC. Ni Puigdemont ni Esquerra engañan a nadie, dicen lo que quieren y hacen lo que quieren. Yo lo que no me esperaba es que con los del PSC hayan conseguido que la gente crea que votarles ellos significa que es bueno porque los independentistas no están en el poder, aunque para estar ellos en el poder le han dado a los independentistas todo lo que querían y más. Además, con gran alegría por hacerlo. Es decir, yo creo que el factor PSC es un elemento muy distorsionador de la política española históricamente. Todas las veces he oído que no solo Pascual Maragall, hubo otros también que se llamaba aquel que era de Córdoba. Montilla, José Montilla. Exactamente. Pues esto, cada vez que ha gobernado el PSC, las cosas no han ido bien en Cataluña en ningún caso, y seguramente eso ha reforzado también a los independentistas. Yo ahora, esto me parece de una tristeza infinita, pero por otro lado, yo tengo la convicción de que es técnicamente imposible, técnicamente imposible que Sánchez cumpla lo que les ha prometido. Yo creo que no va a poder, pero como él lo hace tantas veces, que intenta engañar a todo el mundo todo el tiempo, pues me imagino que algo le saldrá, es decir, que es posible que Illa acabe siendo investido, pero lo demás, eso de la financiación particular, eso a mí eso no veo cómo lo pueden sacar, sinceramente no lo veo, desde luego en esta legislatura no lo veo, pero claro, deshacer todas estas barbaridades que están ahora bendiciendo los del PSC con los temas lingüísticos. A mí me produce una gran tristeza porque esencialmente es malo, sobre todo para los catalanes. Veremos, escucharemos y contaremos lo que suceda. Esa ronda de consultas empieza en 6 minutos, para ser exactos. Banda sonora y punto y final a esta tertulia de martes. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me,
vicino a me, sapore di sale. A ver, Miguel Zandundo, que te pones cara como de duda. ¿Quién crees que ha elegido? Estoy totalmente despistado. A Miguel lo tengo más con el seguimiento. A mí no pero me mires. suena, A mí no me y voy a mires. decir por qué. Después de Hombre, pero no le escuchar- despistas, no, Miguel. Después de escuchar a Enrique en El Paraíso, donde está, que ha descrito el paraíso de Benasque muy certeramente con tema de los neveros y demás, yo creo que igual ha sido un guiño a la vida sana, ¿no? De Enrique, y puede ser el autor. A ver, No lo sé, Enrique, estoy un poco sorprendido. que te han Enrique. pillado. Sácame de aquí. Ahí las daba, sí señor, sí. Estás teñido Bueno, por el un poco... gozo. Efectivamente, un poco de nostalgia, un poco, pues claro, ya lo ideal sería que tuviéramos el mar aquí también, claro, ya eso no puede ser todo, pero bueno, sí, es también un guiño a mi familia italiana que está estos días por aquí por casa, o sea Ay, que... qué bien. Sí. Venga, pues con ese guiño terminamos. No del todo, Ainara. Todavía tenemos tiempo para los mensajes de los oyentes. No me da tiempo a todos, pero me permites una pequeñísima selección. ¿Sí? Hay un mensaje de Esther, el estrés térmico. Buenos días, soy Esther. Referente a los efectos de las olas de calor, y a pesar de que trabajo en una oficina con aire acondicionado, a mí me afecta muchísimo, sobre todo en el cansancio. Soy una mujer muy luchadora, como bien sabéis, y en estos momentos lo dejaría todo. Me iría del trabajo a la cama, de la cama al trabajo. La verdad es que el calor es pesadilla, y eso que yo no soy calurosa, ¿eh? Y quiero que estéis todos atentos a un bonito mensaje que nos envía a propósito de muchas cosas que suceden en Aragón en verano, un mensaje muy bonito de Arnal para ellos. Buenos días. Yo siempre, cuando se habla de calor, de estrés térmico, de todo lo que engloba el trabajo y el calor, yo creo que deberíamos, cada vez que lo pensamos, darles un aplauso a todos los bomberos forestales de Aragón, que haga 40 grados, 45, más un mono ignífugo, más el calor de las llamas, más el casco. Están allí jugándose la vida por nuestros bosques y por todo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Ainara. Gracias, oyentes. Gracias, oyentes, por haber participado. Miguel y Enrique, gracias por haber participado en esta tertulia de martes. Y hemos estado muy bien a nivel de temperatura, ¿eh? Sí, aquí la verdad que se está muy bien. Un placer, Esperanza y Gracias. compañeros. Hasta la próxima. Adiós, Enrique. Yo también estaba también muy bien aquí, aún sin Hombre, aire míralo. acondicionado, por supuesto. Nos consta. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso da qui. Buenos días, Aragón. Il tempo è dei giorni che passano qui. Esperanza Sánchez. Sigue los partidos de pretemporada de los equipos aragoneses en Aragón Radio. Este miércoles, a partir de las 6:30 de la tarde, Deportivo Alavés, Sociedad Deportiva Huesca, Nastic de Tarragona, Real Zaragoza. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio, con el deporte aragonés. Concierto gospel en la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva. Como cada año, el coro gospel Cada Día en su presencia nos presenta la gira 2024. Vive una experiencia espiritual inigualable. Este sábado 10 de agosto a las 8 de la noche en la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva. Cristo es nuestra esperanza. Vive las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. Te esperamos este jueves en la Plaza de Navarra en Huesca. Ven a disfrutar del pan de San Lorenzo y a recoger tu pañuelo de las fiestas. A partir de las 10 de la mañana, La Cadiera desde Huesca. Disfruta de las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. Buenos días, Aragón.
Cuando todavía no son las 9:30 de la mañana, tiempo para repasar la actualidad deportiva con Guillermo Coscolla. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. Venga, pendientes de otra jornada olímpica por delante, hoy en especial con 2 citas que pueden suponer, ojo, asegurar 2 medallas más para la delegación española en París. La primera a las 2 de la tarde con la semifinal en hockey hierba entre España y Países Bajos. La victoria aseguraría al menos la plata y una derrota haría que el combinado nacional jugase una final por el bronce. Más tarde, a las 9, llegará el turno en fútbol para la aragonesa Salma Parayuelo, que se juega con España a alcanzar la final olímpica. Para ello, las de Montse Tomé deberán ganar en el Stade Velodrome de Marsella a Brasil. Además de esas 2 citas, España podría ampliar su medalla en el día de hoy en las semifinales de skateboarding y en los 3000 obstáculos femeninos. A esta hora arranca la prueba en piragüismo K4 con el cuarteto español formado por Arévalo, Carabioto, Germade y Cooper. Estaremos muy pendientes de todos ellos. Eso hoy. Ayer, Guillermo, sabor agridulce. Empezamos por lo que sabe mejor, por el dulce, por la plata que consiguió ayer la selección femenina de baloncesto 3x3, que al no poder ganar la final contra Alemania, que se impuso 17-16, pues terminó colgándose ese segundo metal más preciado. Aún así, las 4 jugadoras, en palabras de Vega Jimeno, orgullosas del metal conseguido. Bueno, por fin ha llegado el día soñado, somos plata soñada e inesperada para todos vosotros, para toda España. Ha costado muchísimo, así que espero que estéis súper orgullosas de nosotras, porque nosotras lo estamos y bueno, ahora a disfrutarlo. Y en fútbol, España se jugará el oro olímpico contra la anfitriona, la Francia, que dirige Titi Henry, después de que ayer el combinado nacional remontara a Marruecos, al que terminó ganando por 2-1. La final se jugará el viernes a las 6 de la tarde. Vamos con lo negativo, que estuvo en la eliminación de la aragonesa Begoña García, que no pudo superar los cuartos de final con la selección española de hockey hierba y regresa a casa con un diploma olímpico, como también hizo la semana pasada Esther Briz. Las Red Sticks cayeron contra Bélgica por 2-0. Bueno, pues así poco a poco, y pena que nos da, los Juegos entran en su recta final, pero bueno, todavía quedan deportistas aragonesas por entrar en competición. Por ejemplo, las gimnastas Inés Bergua y Alba Bautista, que ayer llegaban a París para vivir la cuenta atrás de los que serán para ambas sus primeros Juegos Olímpicos. Las dos llegan a esta cita refrendadas por los buenos resultados durante el ciclo olímpico, especialmente en el caso del conjunto que capitanea la oscense Bergua, que hablaba así sobre las expectativas con las que llegan a París. Nuestras expectativas son hacerlo bien. Está claro que los resultados de los últimos años pues nos sirven de motivación todavía mayor para seguir luchando por estar en lo más alto. Pero nosotras, las expectativas son las que nosotras nos marcamos a nosotras mismas e intentamos aislarnos, entre comillas, del externo lo máximo posible. El equipo arrancará su participación en competición el próximo viernes, mientras que Bautista lo hará el jueves a partir de las 12 de la mañana. Bueno, pues eso en cuanto a los Juegos Olímpicos. Al margen, pendientes de seguir reforzando los equipos del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. En el Real Zaragoza, que se ejercita a esta hora y con la novedad de que Cristian Álvarez ha vuelto a ejercitarse con el grupo por primera vez en esta pretemporada, el objetivo en esta semana es poder acelerar en la operación salida y lograr que jugadores como Jair Amador ya no estén en el último amistoso, que será el viernes contra el Levante, a una semana del inicio de Liga en Cádiz. Además, se sigue trabajando en las salidas de Sabin Merino o Sinan Bakis y en la búsqueda de como mínimo un central que pueda formar pareja con Luis López en la primera jornada de Liga. En la Sociedad Deportiva Huesca, que también se ejercita hasta ahora en la base aragonesa de fútbol, le espera espera que se formalice la ampliación de capital esta misma semana. La dirección deportiva, mientras tanto, centra todos sus esfuerzos en tratar de cerrar las 3 últimas incorporaciones, 2 de ellas en la delantera. En cuanto a la última semana de pretemporada, mañana el Real Zaragoza jugará a las 8:30 contra el Nàstic en el Nou Estadi de Tarragona. Se podrá ver en Aragón TV y escuchar en Aragón Radio, donde también se podrá seguir a las 6 el partido entre Alavés y la Sociedad Deportiva Huesca. Trabajo tenéis, Guillermo. Venga, terminamos con polideportivo y balonmano, porque el Bada Huesca presentó ayer la campaña de abonados para la próxima temporada. Y lo hizo bajo el lema "Sigamos dejando huella". Los responsables del club tienen claro cuál es el objetivo: seguir aumentando la masa social y alcanzar los 1.200 abonados de la última campaña. Escuchamos a Néstor Oliva, el gerente del club. Las últimas temporadas pues ha habido un cambio de dinámica en la que pues se han ido incrementando el número de abonados y abonadas, como os digo, las 2 últimas temporadas, y pues queremos mantener esa línea ascendente. Y un último apunte, Esperanza, porque la jornada de ayer también nos dejó la confirmación de la presencia del Cuarte en la próxima edición de la Copa del Rey de Fútbol. Una presencia
que hay que sumar también al Real Zaragoza, al Huesca, al Utebo, al Barbastro, al Egea y también a la de la Antiñena, que será el representante de regional preferente este curso, siguiendo los pasos, entre otros, del Tardienta o el Fuentes. Guillermo Coscolla, como siempre, muchas gracias. Con gusto, te deseo buen día. 9:34, abrimos en breve nuestro espacio para hablar de tecnología. Buenos días, Aragón. Saludamos ya en los estudios de Aragón Radio una semana más, un martes más, a nuestro experto Román Abadías. ¿Cómo estás? Buenos días, Esperanza. Y buenos días a todos los humanos que están detrás de las ondas. Eso es, como siempre. Saludos a todos. Román, me gusta el tema que traes hoy porque creo que por lo menos me suena del cole cuando yo estudiaba tecnología. Hoy nos vienes a hablar de la ley de Ohm. Sí, muy bien, Esperanza. Os traigo una versión un tanto particular de la ley de Ohm. Vale. Venga, y para ello voy a comenzar hablando de una experiencia que vivo hace unos 4 años con mi hijo pequeño. Porque, por cierto, Esperanza, ¿sabes que tengo 2 hijos humanos? Pues no lo sabía, la verdad. No lo sabías. Ni humanos ni no humanos, la verdad. Bueno, tengo 3 hijos. Uno sí que lo conoces, que lo he comentado alguna vez, un Yorkshire de 2,2 kilos, una bestia parda. Y luego tengo 2 hijos humanos. Mira. Que casualmente hoy cumplen años. Sí, el mayor 22,15 y el pequeño 19,76. Si es que me gustan las matemáticas y los llevo con decimales. Ya sabes, quitas el 19, te queda 0,76, multiplicas por 365, sacas un chorizo de días que los echas para atrás y calcularías que nació el día 2 de noviembre. Bueno, pues un día viendo un partido de fútbol sala con el hijo pequeño hace unos 4 años así, oye, el fútbol sala es muy explosivo, es muy veloz, los cambios son muy rápidos, muy fugaz todo. Y entonces estaba casi terminando el partido, aquello estaba empatado y salto yo en la grada con los padres y madres sentados alrededor mío, del resto de los chicos. Ostras, qué tensión de partido, qué barbaridad. Es que se te ponen los pelos de punta. Y entonces salta un padre por la derecha. Lo que pasa es que están jugando con una intensidad brutal. Y entonces es cuando una madre salta por la izquierda. Pero es que a estas alturas del partido estos críos tienen una resistencia. Y acabamos aquí de enunciar la ley de Ohm, que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia que enunció el alemán Simon Ohm en 1827, en el que identificaba y agrupaba las 3 magnitudes para poder medir la corriente eléctrica que circula por un conductor, ofreciendo una resistencia a la tensión. Pero te he dicho que iba a traer una interpretación curiosa de la ley de Ohm. Más que la del partido de fútbol. Más que la del partido, si cabe. Y para eso empiezo a hablar de un niño pequeñito de 8 años de Ohio, en Estados Unidos, en 1855, cuando su madre lo lleva por primer día a la escuela. Va este niño, va a la escuela y el chaval pues estaba un poco como disperso, ¿no? Pasa una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y al tercer mes llega el profesor y le entrega una carta y le dice: toma, niño, se llama Tomás, dale esta carta a tu madre y que solo la lea tu madre. Y entonces pues va el niño a casa, un poco, no sé, impresionado con el tema de la carta, se la entrega a su madre. Y entonces imaginemos la escena de ese niño pequeñito de 8 años mirando así pegadico a su madre, la madre con la carta leyéndola, la madre que es su referencia para ese niño, y la madre abre la carta, empieza a leerla y le empiezan a rodar lágrimas por las mejillas que, se ponían los pelos de punta. El chaval, que se queda así impresionado, le dice: ¿qué pasa, mamá? Y entonces le dice su madre, te leo literalmente: señora, su hijo es un genio y en esta escuela tan pequeña no tenemos ni material ni profesores para poder atenderlo. Por favor, edúquelo en su casa. Ostras. La madre era profesora y a partir de aquel día, claro, Tomás se queda impresionado, impactado por esas palabras que le dice el profesor y que le escucha de la boca de su madre. Y entonces su madre y su padre ya preparan todo el escenario, pues para educar al pequeño Tomás en su casa. Le regalan un libro de experimentos y entonces en poco tiempo tienen que adecuar el sótano porque el chaval reprodujo todos los experimentos. A los 12 años empieza a trabajar este joven Tomás, va aprendiendo y a los 12 años empieza a trabajar vendiendo periódicos y como
telégrafo del ferrocarril, y ya se empieza a sacar unas perlas, un dinero. Y es a los 15 años cuando ocurre algo mágico en la vida de Thomas, porque cae en sus manos un libro de Michael Faraday, británico, matemático, físico, que era el padre del motor eléctrico. Ahí es donde Thomas se queda impactado, impresionado por el mundo de la electricidad. Y a partir de allí arranca, con el dinero que va ganando en los trabajos que va haciendo, monta un taller en New Jersey, junto a New Jersey City, que se considera hoy en día el primer centro de investigación de toda la historia, donde empieza a hacer experimentos con el mundo de la electricidad. A los 21 años le conceden su primera patente, y así comenzó su carrera meteórica hasta llegar a 1093 patentes que consiguió con inventos como el fonógrafo, como el micrófono de grafito, como este que tengo aquí, o este será capacitivo o inductivo, pero el micrófono que todos utilizamos, o la primera máquina que podía grabar imágenes en movimiento, secuencias de imágenes. Pero sobre todo a este pequeño Thomas lo conocemos todos como el creador, el que nos dio la luz, nos permitió ver en la oscuridad. Porque hasta entonces, imaginaos, hasta que llega el momento de crear la bombilla, que este señor es Thomas Alva Edison. El bueno de Thomas. El bueno de Thomas, que creó, fue el inventor de la bombilla incandescente. Pero que para llegar a ella tuvo que hacer más de 1000 experimentos. Hubo épocas que se cebaba con el queso, traía queso de todo el planeta para hacer los filamentos con queso. ¿Con queso? Sí, el queso pues tenía una conductividad eléctrica que era lo suficientemente resistente como para aguantar corriente eléctrica, pero llegar a poder iluminarse. Al final, la primera de las bombillas que consigue menos de 40 horas es con un hilo de algodón, y con la que realmente ya se reafirma que consigue más de 48 horas iluminando es con bambú, que también lo traía de todas las partes del mundo, hasta hacer pruebas con distintos bambús. Mira, una anécdota. Yo estuve en uno de mis viajes por Asia, estoy durmiendo en un hotel en Hong Kong, y resulta que toda la fachada estaba con un andamio de bambú. Yo recuerdo abrir la ventana, y estaba en un octavo, y abrir la ventana y tocar el bambú, porque es que me parecía increíble que con un arbolito podamos hacer un andamio. O sea, eso es lo que nos manifiesta la resistencia del bambú. Entonces, por ejemplo, con fibras de bambú impregnadas en carburo, en carbono, para que fuese más conductor, eso le daba una resistencia y una dureza al filamento que consiguió mantenerlo más de 48 horas. A partir de allí, los siguientes experimentos ya le duraron 100 horas, y de allí más de 1000 horas. Pero vamos a ver, tú me cuentas aquí la historia del bueno de Thomas, que en el cole no tenían recursos para atenderlo, que se monta en su casa que sería su primer laboratorio de experimentos, que después de 1000 intentos inventa la bombilla, más de 1000 patentes, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la ley de Ohm? Pues mira, porque cada vez que entrevistaban a Thomas, después de los 1000 intentos, había gente, como todo, en las dos facciones siempre, que en cada uno de esos intentos ridiculizaban o se reían de la acción de Thomas. Sin embargo, Thomas, cuando le hacían la entrevista, y ya en sentido de mofa, diciendo, pero ya has necesitado hacer tanto experimento para llegar a conseguir eso, decía, mira, me ha costado llegar hasta aquí un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. La inspiración sería la erudición, es un juego de palabras, sería la genialidad, el 1%, y el 99% es sudar, que le suda el sobaquillo, sudar la camiseta, el trabajo y la tenacidad por conseguirlo. Y entonces la verdadera esencia del enunciado de la ley de Ohm sobre Thomas, con lo que hemos estado hablando al principio, que había descubierto en el partido de mi hijo, es que realmente nos tenemos que imaginar las tensiones que soportó Thomas para llegar a conseguir ese invento de la bombilla, la intensidad del trabajo. Nos podemos imaginar 1000 intentos uno detrás de otro. ¿Cómo tienes que ver esa vida para decir, no, que no me rindo, que sigo adelante? Y sobre todo, la resistencia para poder aguantar el tirón. Repito, si no hubiese sido porque
Thomas Alva Edison aplicó en esencia esa ley de Ohm, esas 3 palabras, tensión, intensidad y resistencia, desde luego estaríamos o hubiéramos tardado bastante más tiempo en poder iluminar la oscuridad. Hay una lectura que no lo sé yo, mi padre, el hombre con 84 años, que le pregunto de vez en cuando cosas del pasado, de su pasado, de cuando era pequeño, y claro, imaginemos cómo se veía con velas la noche. O sea, es que era una penumbra en 2 esquinas de tu habitación y ya no veías nada más. Y hoy, gracias a este Tomás, podemos ver la vida como la vemos en la oscuridad. Un poco cabezudico era también este Tomás Edison, igual como si fuera mañico, ¿no? Como si fuera aragonés. Totalmente. Pero hay una frase que es muy chula también, perdona que la recuerdo aquí, y es que solo se pierde cuando se deja de intentar. Ese era el lema total de Tomás. De Tomás, como de tantos otros personajes que nos has venido trayendo. Román Abadías. Muchas gracias. Nuestro experto en tecnología que se despide por unos días. Sí, bueno. Es que luego los humanos que nos escuchan al otro lado de la radio igual te vienen a echar de menos pero la semana que viene o la siguiente. No, con Javier vengo aquí, ¿eh? Conmigo ya no. Ya no, Esperanza. Ahora ya te dejo, ahora ya me voy con el otro. Pues Román, te agradezco mucho que hayas estado con estos días hablándonos de tecnología, de tanta inspiración, de tus amigos, del bueno de Tomás hoy y de tantos otros, y te deseo que pases unas felices vacaciones. Igualmente, Esperanza, que tú también te las mereces. A mí me quedan unos días todavía. Bueno, venga, hasta luego. Llegamos a las 9:45, nos toca ahora viajar por el territorio. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Manos que aprenden a coser en la inocencia del hogar. Hoy contamos en nuestra historia con una periodista, licenciada y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Además, tiene un máster en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza, donde también ejerce como profesora en el grado de Periodismo. Periodista y también escritora, coautora de varios libros sobre periodismo y comunicación, así como diferentes artículos científicos. Una mujer feminista, concienciada con la lucha contra los estereotipos de género para lograr una sociedad igualitaria y sin violencia contra las mujeres. Hoy, desde el pueblo, visitamos Valtorres con Elena Vandrés. Vuelvo a casa. Elena Vandrés, muy buenos días. Buenos días. Qué placer estar aquí en Aragón Radio. Y además de saludarnos desde dónde, cuéntanos dónde estás y qué es lo que ves ahora mismo. Pues mira, estoy ahora mismo en Valtorres, la comarca Comunidad de Calatayud. Es el pueblo más pequeñito de la comarca, de los 67 pueblos. Y estoy ahora mismo debajo de un tejadillo, unas mesas de camping aquí al lado del pabellón, viendo toda la ladera del Monte de San Juan llena de almendros, melocotoneros, los pinos, y la verdad es que el paisaje es realmente bonito. Bueno, hola Elena, yo soy Lucía. Es que no sé si lo sabéis, pero Elena ha sido mi profesora este año. Anda, sí. Sí. Bueno, qué buena alumna, qué buenísima alumna, qué maja y sobre todo maja, buena persona, con ganas de aprender. La verdad es que es una gozada de alumna. Qué Lucía. barbaridad, qué suerte. Yo no sé, Esperanza, si tú has tenido alguna vez una profesora que en la radio públicamente haya dicho semejante cosa. No, de ti. la verdad que no, pero mira Tampoco. nosotras que vamos a decir. A ver, que Lucía tiene preguntas Bueno, porque es muy buena alumna. A ver. Cuéntanos qué relación tienes con Valtorres. Bueno, pues Valtorres es mi pueblo adoptivo, mi marido era de aquí. Y desde, pues hace más de 30 años que paso por aquí mis veranos. Mis hijos están totalmente, de hecho estoy empadronada aquí y vivo bastante tiempo de mi vida aquí en Valtorres. Y mis hijos lo mismo, entonces tenemos una relación, pues es casi mi lugar de residencia, además de pasar todos los veranos. ¿Qué tiene de especial Valtorres? Háblanos de su paisaje. Nos has dado algunas pistas con esa foto fija que ves ahora, pero yo que lo conozco de buena tinta, a ver, embajadora de Valtorres. Bueno, pues mira, Valtorres, lo que digo, es un pueblo muy pequeñito, pero es enorme por todas las cosas que tiene y sobre todo la calidad de la gente y las cosas que se hacen.
Entonces, bueno, pues es un pueblo que casi no tiene término municipal, que solo tiene 3,5 kilómetros, no llega de término municipal, pero tiene un entorno de frutales increíble. Son frutales de altura, porque estamos a casi 700 metros de altitud, y se nota en la fruta, sobre todo en la cereza. Aquí es una cereza impresionante y bueno, llevamos ya pues unos 5 años intentando declarar esta fruta como fruta de altura porque tiene unas características especiales y yo creo que al final es lo que nos hace ligarnos a un territorio, de las cosas que tiene a su alrededor, los paisajes, el ambiente, el clima tan estupendo que tiene, porque bueno, a ver, el clima con el cambio climático la verdad es que es terrorífico. Yo de hecho tengo unos frutales que, en fin, como no tengo riego, no tengo pozo, estoy sufriendo todos los días y les digo de vez en cuando alguna garrafica de agua, pero bueno, ayer es que hay una tormentica buena, pero la verdad es que el cambio climático es tremendo. Y bueno, y eso, entonces es un pueblo que la verdad es que merece la pena vivir. Sí, dime, perdona. Cuando te marchas a la ciudad, ¿qué es lo que más echas de menos de Valtorres? Pues no sé, yo creo que es el paisaje y es el sentirte aquí como muy tranquila, muy a gusto. Y bueno, pues voy a dar clase y a trabajar, ¿no? Evidentemente, pero la verdad es que es otra sensación. Yo no sé si también es la altura lo que nos condiciona y luego pues que está muy cerquita de Calatayud, que está a 12 kilómetros, y luego de Zaragoza, que está a 94. Entonces, bueno, pues es otro planteamiento. La verdad es que los pueblos no están pasando por su mejor época, digamos, porque la moda ahora mismo es vivir en una ciudad y la gente piensa que necesita tener el hospital al lado de su casa, que aquí también lo tenemos, o sea, con toda la comarcalización, al tener un hospital de referencia en la comarca, en este caso Calatayud, y al tener una serie de carreteras que nos unen. Claro, tienen que ser buenas carreteras y tienen que estar arregladas, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es cuestión de cambiar el concepto. O sea, no necesitamos tener el mogollón de tráfico, de coches para sentirnos, no sé, que formamos parte de una sociedad. También se puede estar en otro panorama, en otra situación, con los servicios cubiertos, eso sí, por supuesto, porque sin servicios no se puede vivir. Se puede estar. Voy con la última y muy breve, que tenemos que ir terminando, sí. Pero no quiero yo dejar de preguntar por un museo muy especial que hay en Valtorres y que no podemos dejar de visitar. Pues efectivamente que os invito ya, os invito a todas a estar aquí. La verdad es que es mira, Valtorres tiene 3 asociaciones vecinales. Tenemos la Asociación de Mujeres Valtorresinas, tenemos la Asociación de Amigos y Amigas de Valtorres y tenemos la Asociación Sociocultural de Sis Bernal. Que entonces las 3 son 3 asociaciones que se complementan increíblemente bien y entonces le dan una marcha al pueblo increíble, porque hacen muchísimas cosas y una de ellas, la Asociación Sociocultural de Sis Bernal, que ya sabéis, Sis Bernal fue un político aragonés y profesor universitario, fundamentalmente profesor universitario, pues era de Valtorres. Y entonces, pues se ha creado este pequeño museo que se empezó a partir del libro del catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, Sergio Bernal. Aquí casi todo el mundo se apellida Bernal. En Valtorres casi todo el mundo se apellida Bernal, casi todo el mundo. Bernal, Martínez y Acero, que son los 3 nombres más representativos. Bueno, pues vimos que Valtorres empezaba ya a salir en los libros de historia desde la conquista de Calatayud en 1120 con Jaime I el Batallador y previamente con el Cid Campeador, que pasó por aquí en su destierro a Valencia y pasó por Valtorres en dirección de Aroca. Pues vimos que Valtorres tiene una historia impresionante. Luego fue señorío de Papa Luna. Claro. La Valtorres y la Vilueña. Entonces, es un pequeño museo que se dedica a contar la historia de este pequeño municipio, que es muy, 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 muy interesante. Y pues es algo muy curioso y no pienses que te vas a encontrar una cosa así en un pueblo tan pequeño. Ahora lo que necesitamos es que nos den una subvención, no sé si europea o cómo hacerlo para conseguir una persona que lo tenga abierto, lo pueda enseñarlo, porque ahora lo enseñamos, pues quien venga
quien viene y lo quiere ver nos llama y se lo enseñamos gustosamente. Pero lo ideal sería tener una persona también y más cosas, no solamente enseñar el museo, sino para más cosas también. Claro, pues con ese deseo nos quedamos. Elena Vandrés, gracias por habernos presentado y haber ejercido como embajadora de Valtorres. Muchísimas gracias. A vosotras, muchísimas gracias. Bueno, Lucía, aprender muchísimo, que ya me consta que tienes unas buenas maestras. Tienes unas buenísimas maestras ahí. Bueno, venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo, adiós. Muchísimas gracias. Así nos quedamos y lo que nos llega ahora es el contrainformativo hoy express. Buenas noticias y algo que celebrar. Con Juan Luis Saldaña, que ya está por los estudios. ¿Cómo estás, Juan Luis? Qué buena alumna es Lucía, qué ejemplar, qué chica más maja. Te ha faltado hacer becaria. ni. Oye, no te Bien, metas conmigo. muy bien, ¿eh? Estás pasando por aquí mucho claustro docente de Lucía, no sé yo, en fin. Voy a Solo buscar. dos. Me voy a poner a buscar a alguien que diga algo malo ya. Bueno. ¿Puedo? El contrainformativo lo editas tú, tú verás. Sí. Pero te costará encontrarlo. Periodismo Venga. de información. Vamos con una pregunta que os hago, a ver si la adivináis. Yo quiero ir para la piscina. ¿Y qué tú haces? Buscando. ¿El qué? El bikini. ¿Para qué? Para irme. ¿Para dónde? La piscina. ¿A qué? La piscina de Torrevieja que arrasa en Google Maps por su forma única. No miréis el guión para saberos la respuesta porque lo he puesto en blanco. Esto es como un informe clasificado. Sí, entonces, ¿qué forma puede tener una piscina en Torrevieja, Alicante? Para que yo la traiga al contrainformativo, mentes sucias. A ver, Esperanza, di Pues algo. vienes muy escatológico últimamente. No, o sea, forma de eso, de hez. De corazón. De corazón. Yo también había pensado en corazón. Nadie pero... va a decir forma de miembro viril, nadie va a decir forma de, ¿Esa es? por ejemplo, pechos, ¿no? No. No, pues tiene forma del mapa de España. Y lo está petando, ¿no? Está intentando rascar vuestra parte más fea, pero es que no entráis. No, y entonces, no la tenemos. Es que sois angelicales, sois grandes Hombre, maestras. escúchame, el momento Grandes- escatológico angelical Bueno, es tampoco, verdad, tú, ¿no? la única. Grandes maestras para Lucía, que es una gran alumna. Y entonces, aquí rodeado de excelencia, os digo que la piscina la encontró un friki de estos que juega al GeoGuessr. ¿Sabéis lo que es el GeoGuessr? No. Uh. Esto de buscar cosas Sí, con tenéis formas que echar en el una Google partida, Maps. te ponen una imagen y tienes que sacar por deducción, esto es al sur, esto es tal, esto es la provincia. ¿Pero no todo sé el qué. mundo? Sí, bueno, puede ser en España o por todo el mundo, y hay en vídeo y en foto, y es muy divertido. Bueno, total, que tiene forma de España, de Península Ibérica, y esto es muy bueno, Portugal es la piscina infantil. Entonces ahora quizá con este federalismo sobrevenido haya que hacer una piscina catalana de otra velocidad para, yo qué sé, no sé si para abuelos, para ricos. El o... federalismo nos puede dar piscinas para todo el mundo. Como claro. hay que dividirla por comunidad, nos va a quedar una piscina, nos va a quedar una serie de jacuzzis un poco cutre. Entonces, bueno, una gran piscina que se parece un poco a la del mapa de España que hay en el parque de aquí, en el Parque Grande. Investígame Andorra, por favor. Andorra, Teruel, no, Yo me tiraba al Principado. tobogán. No sabía que me tiraba, mi culo resbalaba por Cataluña, pero yo me tiraba. ¿Sabéis que hay un tobogán ahí, no? ¿Habéis estado en el Parque Grande? ¿En el mapa de España? Sí. Sí, pues ahí. Hace muchos años había un camión cisterna que te podías subir y tirar por un tobogán. Vamos a lo siguiente, vamos a alguien que también sabe de piscinas. Pesadilla en la Villa Olímpica, el campeón de 100 metros de espalda, el señor Zekun, que nombre tiene, que parece una peli de alienígenas, estaba echándose la siesta en el jardín. Tirado ahí porque dice que no hay aire y que no se puede. Entonces hoy saco yo un artículo metiéndome con las Olimpiadas que digo que parecen los campamentos de verano y entonces un remero saudí, que es muy grande ese remero saudí, y llamarse Hussein Alireza, y eso es para... Entonces lo ha inmortalizado, ha hecho así, zoom, y dice, ostras, el campeón. Y está tirado, siendo París, parece un clochar, además tiene 2 botellas vacías, está así en una forma de posición fetal, el tipo que tiene muy buena constitución y está Yo os realmente invito a mazao. buscarlo. Ayer Sí, lo busqué sí. con Sí, Ainara. sí. No lo digas. Y Pero está, vale la pena. Sí. Entonces el tío en la posición de clochar, pues parece ahí una imagen muy de rayuela, muy de tipo buscando a la maga es en que una con las novela de camas Cortázar. de esas de cartón que Sí, hay, pues, sí. Invita poco. Las camas Sí. de cartón no invitan a dormir. la Aquí verdad. todo es sostenible menos la comodidad y el sentido común. La comodidad no sostenible, No, oso. en fin.
lo sostenible no es muy sostenible, también os lo digo. Qué durito ha venido hoy, ¿eh? Sí. Como viene Express el conte informativo, pues claro, se me pone así de estas Hay maneras. que condensar. Para dejar los titulares ahí. Hay que dejar toda la buena mercancía encima y luego cada uno que haga con ella lo que quiera. Venga, pues mañana más mercancía. Mañana Acuérdate que. más. Pero no está nada. Con ¿no? Los Ángeles de Charlie clasificado, ¿no? y la gran alumna Lucía. No hay nada más clasificado aquí. Pero no lo digas con rentintín. Bueno. Voy a buscar trapos. Venga, pues Adelante. dejamos a Juan Luis que busque. Aquí termina esta edición de martes de Buenos Días Aragón con Nacho Crespo en la técnica y con Carmen Martínez en la edición. Ainara, Juan Luis, Lucía, hasta mañana. Adiós, un beso.